Buenas, soy Vicent Llorca, soy residente de psiquiatría del Hospital Santa María de Lérida y os voy a presentar este trabajo que se llama, bueno, el título es Superando la división reposo-tarea, alteraciones en la dinámica temporoespacial y su cognición en esquizofrenia. Es un artículo que salió el año pasado en Schizophrenia Bulletin y los autores son George Northoff y Javier Gómez Pilar. El primero es un psiquiatra que es canadiense y trabaja en China, y Javier Gómez Pilar es ingeniero y supongo que ya la mayoría lo conocéis porque ha trabajado en el grupo SUCE. Bueno, como se sobreentiende del título, el artículo va sobre las alteraciones en la actividad cerebral en en los paradigmas OTBAL, que son de reposo y una tarea, ¿no? Entonces los autores empiezan explicando dos conceptos fundamentales de estos paradigmas en la esquizofrenia, que son estos dos que aparecen aquí. El primero es que está bastante demostrado que hay una reducción en la actividad relacionada con una tarea y que esta reducción es inespecífica del dominio que se estudie, ya sea sensitivo, motor, afectivo o cognitivo. Y que además hay otra alteración en la actividad de reposo, que es que bueno, en el reposo hay una actividad anormal que puede ser una disminución de la conectividad funcional o un aumento o disminución en los diferentes parámetros espectrales, como puede ser la potencia. Bueno, estas dos alteraciones, tanto durante la tarea como el reposo, las podemos enmarcar dentro del paradigma OTBAL en el gráfico que los autores realizan, que es este de aquí, ¿no? Entonces, si veis la línea del tiempo abajo, los diferentes métodos de medida, ya sea con un electroencefalograma o con una resonancia magnética, registramos la actividad y esto es el paradigma, ¿no? Se da un estímulo y se realiza una tarea. Bueno, este paradigma se puede dividir de manera general en dos partes, la parte de la tarea y la parte del reposo. Y a su vez, el reposo se puede dividir en un reposo real, resting, o sea, antes de empezar la tarea, o en un reposo preestímulo, que serían aquellos milisegundos justo antes de que se dé el estímulo y empiece la tarea. El reposo del resting es un reposo basal, ¿no? Que se hace pues, 2 minutos antes de que se empiecen todas las tareas. En cambio, el reposo del preestímulo es un reposo que se va repitiendo cada vez que presentamos el estímulo. O sea que en realidad son un montón de preestímulos juntos y que se computarizan todos juntos. Bueno, pues lo que está bastante demostrado es que en la tarea hay una reducción de la actividad y que en el reposo hay una actividad anormal en esas dos maneras que hemos dicho. Pero lo que no está tan estudiado es la relación entre el reposo y la tarea. Entonces, para ello, los autores empiezan explicando cuál es lo que hay en la literatura descrito de esta relación entre el reposo y la tarea en controles sanos. Y bueno, explican que tanto la actividad en reposo como la actividad en preestímulo predicen los cambios que habrá después durante la tarea. Esto en controles sanos, ¿no? Y que la actividad preestímulo tiene un mayor impacto en la actividad durante la tarea que el reposo. O sea, este preestímulo predice mejor lo que pasará durante la tarea que el resting, pero los dos predicen lo que pasa durante la tarea, ¿no? Este es el concepto que explica Northoff, que es la modulación reposo-preestímulo-tarea o state dependence, que es que la actividad durante la tarea está modulada por dos factores. En primer lugar, el estímulo externo, por la tarea, y en segundo lugar también por la actividad interna, preestímulo o reposo. Aquí señalar que el concepto de modulación reposo-preestímulo-tarea en el artículo utilizan reposo barra preestímulo, pero para simplificar esto yo he utilizado reposo solo porque ellos al final consideran toda esta parte inicial como junta, ¿no? Entonces veréis que utilizo el término de modulación reposo-tarea refiriéndome a esto, a reposo preestímulo-tarea o state dependence. Bueno, pues esto es lo que encontraban en controles sanos, ¿no? Pero su idea es ver qué hay
al respecto en la literatura en pacientes con esquizofrenia. Entonces, de hecho, el objetivo del estudio es estudiar la modulación reposo-tarea en esquizofrenia y se plantean 3 hipótesis. La primera hipótesis es una hipótesis general que viene a ser lo que hay descrito en pacientes en controles sanos si se replica en esquizofrenia. O sea que la actividad de reposo, ya sea basal o preestímulo, condiciona la actividad durante la tarea. Ese state dependence que habíamos dicho antes. Y después hay 2 hipótesis como más específicas y centradas en síntomas concretos, que sería que esa alteración en la modulación reposo-tarea afecta a la percepción y la cognición, pero que también afecta a la diferenciación interior-exterior, que serían como los síntomas propios de la esquizofrenia, las alteraciones del ser, ¿no? Las alucinaciones auditivas, delirios o trastornos del pensamiento. Bueno, para hacer este estudio lo que hacen es buscar en PubMed bueno, las palabras clave, que aquí las tenéis, en julio del 2020, hacer una búsqueda bibliográfica y encuentran un total de 22 artículos que estudian estas características. Entonces, utilizando el gráfico que habían inicial, clasifican a los artículos de diferentes maneras. La primera clasificación es dependiendo del tipo de dispositivo de estudio que se ha utilizado, en este caso el electroencefalograma o resonancia magnética, clasifican a los diferentes artículos. Y también una clasificación muy interesante es cuál ha sido el basal que han utilizado, que puede ser el preestímulo o el resting, ¿no? Entonces, clasifican la mayoría de los artículos. Bueno, ya veréis que los que se han publicado aquí en el grupo Sucede sobre todo son con el preestímulo y que los otros, la mayoría, son con el resting. Pero bueno, eso iremos viéndolo poco. Entonces, aparte de esta clasificación, el artículo hace unas tablas en las que va detallando cada uno de los artículos las características que ha mirado y los separa dependiendo del el tipo de análisis que realiza. Entonces, el primer grupo de estudios son aquellos que miran las bandas de frecuencia. Entonces, separa los estudios dependiendo de la banda de frecuencia que estudia. Y es verdad que algunos estudian varias bandas de frecuencia, pero los pueden separar por grupos. Entonces, veis aquí, en primer lugar, el estudio, el autor del tipo de dispositivo, si utilizaba el preestímulo o el resting, que yo lo he puesto aquí como una P o una R para que se vea más fácil. Después, los hallazgos en la actividad preestímulo durante la tarea y los cambios del preestímulo o del basal a la tarea. Y después, buscando esa segunda y tercera hipótesis, la relación de esas alteraciones con los síntomas o la cognición, que sería esta última columna. Entonces, el primer grupo de estudios son los que miran la potencia de teta. Están estos 3 estudios, el de Garak y el de Kim y el de Hashmani, y encuentran los 3 que en el basal hay un aumento de la potencia de teta y que después la modulación a la tarea se encuentra reducida en los pacientes con esquizofrenia. Pero aquí una cosa que son las tareas son muy diferentes. Hay P300, Steady State, Visual Detection, Mental Arithmetic. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver las diferencias, que son artículos realmente diferentes, o sea, tareas realmente distintas. Eso, de hecho, bueno, lo explico después, pero ellos lo utilizan como un argumento a favor para decir que esa alteración es independiente de la tarea que realices, ¿no? Vale. Que es una alteración propia de la actividad cerebral y no propia de una tarea específica. Pero sí, claro, no utilizan una tarea diferente. Para la banda alfa hay sobre todo 2 estudios, el de Goldstein y el de Young, que encuentran que en el reposo hay una disminución de la potencia de alfa y que después, durante el cambio del reposo a la tarea, hay una reducción del cambio. Y en este caso, sobre todo el estudio de Young, que es el que encuentra una correlación entre esa disminución del cambio y los síntomas positivos. Y bueno, este estudio sí que utiliza una P300 auditiva, el de Young. Para la banda gamma,
están el estudio de Parker y los del grupo de Spencer, que son 3, que es curioso que en la banda gamma los dos utilizan preestímulo. Los que habíamos visto hasta ahora todos eran con el resting y en cambio estos dos grupos de artículos son con el preestímulo. Y encuentran un aumento de la banda gamma en basal y una reducción del cambio de los pacientes con esquizofrenia respecto a los controles sanos a la hora de modular. Vale, para que lo entienda bien todo el mundo, yo creo que conviene precisar que la primera columna es la comparación en el resting entre pacientes y controles. La segunda columna, la comparación durante la tarea entre pacientes y controles. Y la tercera, la comparación del cambio dentro de cada grupo entre pacientes y controles, ¿no? Eso es, sí. Vale. Esto es el resting, esto es la tarea y esto es la modulación. Sí, claro, son las diferencias respecto a los controles. Es decir, Sí. porque neuronal findings en preestímulo significa cuando ponen increase gamma power, que los pacientes tienen más gamma power respecto a los controles. Sí. Sí. Bueno, después de las bandas de frecuencia viene el segundo grupo de estudios que analizan la dinámica temporoespacial, que es como llama él a las alteraciones de conectividad, ¿no? Entonces, hay 3 grupos de estudios. Los estudios que miran la complejidad, que están el de Lee y el de Ibáñez Molina, que utilizan el LEMPER-CIF, que es una medida de complejidad temporal, o sea, cómo de variable es la relación, cómo de compleja es la relación entre los diferentes electrodos a lo largo del tiempo. Y encuentran aquí en la primera columna, que sería en el basal, que hay un aumento de la complejidad en los pacientes con esquizofrenia y que en el cambio respecto del basal a la tarea, los pacientes tienen reducida la modulación. Los estudios de conectómica, pues ahí tenéis todo el mogollón de estudios que habéis publicado vosotros aquí en el grupo y los del estudio de Brennan, ¿no? Que en este caso se utiliza el preestímulo como comparador y se encuentra un aumento de las diferentes medidas en los pacientes, o sea, el cluster coefficiency, la connectivity strength y en la sincronía gamma, en el basal, y después en el cambio respecto al basal preestímulo, basal tarea, hay una disminución en los pacientes. En este caso, bueno, en vuestros estudios vosotros lo habéis relacionado sobre todo con cognición y con síntomas positivos, ¿no? Sería otros de los hallazgos interesantes de cara a la sintomatología. Y finalmente, el grupo de estudios que miran la superposición regional, que este es un concepto que se mira con resonancia magnética y que ya aquí los propios autores explican que, claro, la dificultad técnica de la resonancia magnética a la hora de definir secuencias temporales, pues hombre, limita la validez de estos resultados, porque la electroencefalografía es mucho más precisa en resolución temporal, ¿no? Entonces, como señalan los autores, el estudio más fiable dentro de estos 3 es el de EVIS, que es del 2018, que es el que realmente compara pacientes con esquizofrenia respecto a controles sanos y que utiliza un resting, ¿no? Y ellos encuentran una disminución de la conectividad funcional entre la corteza prefrontal ventromedial y el cíngulo posterior en el basal. Y después, en la modulación, encuentran una disminución de la modulación respecto a los controles sanos. Y ellos también miran la relación con síntomas negativos y también encuentran una correlación entre síntomas negativos y esta disminución en la modulación. El estudio de Dame hay que ir con cuidado porque son pacientes, o sea, sujetos de alto riesgo para psicosis, pero no son pacientes con esquizofrenia. O sea que los resultados, bueno, están bien, pero no son pacientes con esquizofrenia. Y el metaanálisis de Wansilla, o como se pronuncia esto, son 7 estudios, 4 de los cuales utilizan datos no apareados. O sea, no es el mismo sujeto en el basal que durante la tarea, por lo que hay que ir con cuidado también con esos resultados. Pero vienen a decir lo mismo, que hay una alteración en el basal y que después la modulación del basal a la tarea está disminuida. Bueno, y hasta aquí los 22 estudios que encuentran que hacen esta comparación. Entonces, en la discusión
la dividen en 3 partes. La primera parte es mecanismos neurodinámicos y neurofisiológicos, que vienen pues, a decir la primera hipótesis, ¿no? Explican la primera hipótesis, que era que las alteraciones topográficas en reposo o preestímulo reducen la modulación de la actividad durante la tarea en pacientes con esquizofrenia. Eso que ya sabíamos en controles sanos, pues se corrobora con los estudios para pacientes con esquizofrenia. Y además explican que esa modulación reposo-tarea es independiente de la modalidad sensorial, que es esto que hablábamos antes, ¿no? O de la tarea o función estudiada, ya sea cognitiva, sensorial o motora. Por lo que hablan de una alteración supramodal y multidominio en la capacidad de modular la actividad. Entonces, para explicar un poquito más esto, ellos generan un modelo teórico para explicar esta alteración supramodal y multidominio. Es un modelo no lineal en forma de U invertida y que después lo relacionan con el desbalance dopaminérgico D1, D2 en el prefrontal. Entonces, el modelo que ellos generan es este gráfico de aquí. Que os lo explico. Por ejemplo, aquí a la izquierda, en azul serían los controles sanos y en rojo serían los pacientes. Esto es el esquema que habíamos dicho antes, el preestímulo y la tarea. Aquí tenemos el estímulo. Entonces, tenemos una cierta actividad de un parámetro que al realizar la tarea aumenta su actividad, ¿no? Entonces, los pacientes tendrían menor actividad y no solo en el basal, sino que después durante la tarea tampoco llegan a aumentar tanto la actividad. Entonces, si comparamos lo que es la modulación, o sea, el cambio del basal a la tarea, en los controles sanos sería mucho mayor que en los pacientes con esquizofrenia. Y esta alteración se mantiene, ya sea que el basal sea menor respecto a los controles sanos o mayor respecto a los controles sanos, que sería la parte de la derecha, ¿no? La modulación es menor en los pacientes, que sería esta barra roja, respecto a los controles sanos. O sea que en realidad lo que ellos vienen a decir es que sea menor o mayor la actividad, por ejemplo, menor actividad era la potencia de alfa y mayor actividad era la potencia de teta y gamma. Después, sea mayor o menor, la modulación está disminuida. Entonces, para intentar construir un modelo de esto, pues dibujan este gráfico de aquí en medio. En la barra horizontal es la actividad en el preestímulo y aquí está la modulación en vertical. Entonces, si en el preestímulo la actividad está disminuida o aumentada, serían los extremos, la modulación está disminuida. En cambio, si en el preestímulo la actividad está conservada, la modulación está aumentada. Y esto al final dibuja una curva de Gauss que sería pues, un modelo propio de la biología, ¿no? Que se comporta en forma de curva de Gauss, donde está en medio la normalidad, en los extremos la patología y después estos sectores que habría que definir los puntos de corte, como existe en cualquier parámetro biológico. Entonces, este modelo después lo relacionan con el desbalance dopaminérgico en el prefrontal de 1 de 2, porque parece que hay evidencias que un concepto que se llama signal to noise ratio, que es el cambio del preestímulo a la tarea, que viene a ser lo mismo que la modulación, podría estar relacionado con el desbalance de 1 de 2 en el prefrontal. Entonces, ellos añaden a este modelo que han construido que el desbalance de 1 de 2, sea por un lado o sea por el otro, genera una alteración de la modulación. Y en cambio, si hay un buen balance, estaríamos aquí en medio, la modulación es correcta. Y así, bueno, les queda un poco más redondo el modelo y ya no solo hay alteraciones neurofisiológicas, sino también alteraciones de los receptores. Bueno, entonces, después de esto, los autores presentan unos datos que no queda claro de dónde los sacan, ni cuándo, pero bueno, ellos los presentan, son unos datos de una tarea de mismatch negativity en la que analizan, bueno, presentan datos de alteraciones topográficas, de la relación topográfica y el weighted relative graph measures, que son como las medidas ponderadas. Entonces, por ejemplo, en las alteraciones topográficas, que sería segregación e integración, vemos que en el basal, que sería esta parte gris, prácticamente no hay diferencias entre
controles, que sería el azul, y pacientes, que sería el rojo, ¿no? Pero en cambio, cuando se realiza la tarea, esa diferencia es bastante evidente, ¿no? Entonces se ve que los pacientes no modulan igual que los controles, que serían los azules. Y cuando se representan las dos medidas una respecto a la otra, y vemos aquí los triángulos sería en reposo y en círculos sería durante la tarea, se ve que el cambio del reposo a la tarea en los pacientes es menor que en los controles, ¿no? Que sería esta flecha de aquí, cambio de reposo a tarea. Esto a ellos les sirve como para representar gráficamente esta alteración en una medida concreta, que serían las alteraciones topográficas. Y después, para las medidas ponderadas, que serían la irregularidad, conectividad y complejidad, también construyen un modelo 3D que se ve lo mismo, pues que el cambio del reposo a la tarea de los pacientes es menor que en los controles, que sería el azul, que es este cambio. Bueno, después de esta primera parte de la discusión, viene la parte que ellos denominan de la codificación predictiva a la cognición y los síntomas, y que viene a ser la segunda y tercera hipótesis que habían planteado al inicio. Y que es que los cambios cognitivos y en la psicopatología están mediados por la reducción en la modulación reposo-tarea y los cambios en la actividad en reposo. Entonces, aquí viene el concepto de que la alteración en la dinámica temporoespacial, o sea, la alteración en la conectividad, no es importante solo a nivel neuronal, sino que media la cognición y la psicopatología. O sea, que esa alteración eléctrica tiene una correlación clínica, ¿no? Y para intentar enlazar un poquito estos dos conceptos, bueno, explica la teoría de la codificación predictiva, que es una teoría muy compleja, que viene a decir que nuestro cerebro continuamente está intentando predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, la activación, o sea, cuando pasa algo, cómo se activa nuestro cerebro, depende de cómo hayamos predicho esa tarea, ¿no? Entonces, la entrada predicha, o sea, lo que nosotros intentamos predecir, modela la actividad posterior relacionada con la tarea a través de su impacto en el error de predicción. Entonces, una cosa un poco compleja, pero que quiere decir que cada actuación depende de cómo tú la hayas planificado, ¿no? Y se supone que en la esquizofrenia esa planificación es peor que en el paciente sano. Entonces, para explicar un poquito esto, que es complejo, pero bueno, que aquí lo intentan simplificar, ponen este gráfico de la codificación predictiva, que sería como una cadena con diferentes eslabones, en los cuales continuamente cada eslabón estoy intentando predecir qué es lo que va a pasar justo después, ¿no? Entonces, cada eslabón se alimenta de las expectativas que tengo y de cómo ha salido el intento anterior de intentar predecir, ¿no? Entonces, intento ajustar continuamente mi modelo a lo que va a pasar. Esta codificación predictiva sería la que está alterada en los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Y esa codificación predictiva sería la que se correlacionaría, o sea, sería la expresión de esa actividad neural que hemos descrito que estaba alterada, ¿no? La alteración en la modulación sería una alteración en la codificación predictiva, que a su vez media los síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Pero ¿cómo sabe el sujeto que ha cometido un error en la predicción? Eh, Porque yo puedo entenderlo que, por ejemplo, en una representación sensorial, pues que vea, espero que aparezca por ahí Natalia y aparece Juan Beltrán. Pues, pero si no se trata de una predicción sensorial, ¿cómo sabes que has cometido un error? No lo sé. Eso, la teoría es de esta gente. Sí, sí, no, De hombre, lo sé. Todo esto lo de Freestone, que yo alguna vez he contado y tal, que Vicente lo criticaba un poco, que decía que había un triple salto mortal ahí. Sí, sí. Gracias. Al final no hay una consciencia de cometer errores de predicción, simplemente todo esto de Freestone lo estudia con modelos computacionales en los que representa incluso la
arquitectura neuronal del cerebro en términos de ecuaciones diferenciales. Y entonces pues hay una serie de errores de predicción en el que obviamente todo eso está desajustado en pacientes con esquizofrenia, con enfermedad mental. Y por lo tanto pues cometen más errores a la hora de entender el mundo que les rodea de forma interna y les lleva a toda esa sintomatología. Pero claro, hay que ponerle un poco de fe a todo aquello. Que si dices errores de predicción y no Sí, sabes... todo es un sistema de intentar predecir un entorno que es estable durante el reposo, pero que cambia cuando aparece la tarea. Entonces, esa capacidad de ajuste, que es una serie de... O sea, nosotros constantemente, nuestro cerebro está recogiendo información empírica del entorno, comparándola con una predicción que hacemos, que puede cambiar. Si cambian las condiciones, de pronto aparece una tarea. En eso, en nuestro cerebro, nuestras neuronas están generando un error de predicción. Y eso va cambiando, se va adaptando, se va autoadaptando constantemente, además a distintos niveles jerárquicos en toda la corteza cerebral. Y esa capacidad de adaptación, de ir reduciendo el error de predicción, que es al final el objetivo último para comprender bien el entorno, es lo que estaría desadaptado o alterado en pacientes. A ver, entonces, si lo entiendo bien, según el amigo Friston, el error de Sí. predicción consiste... Es la comparación de lo que nosotros creemos que va a ocurrir Sí, respecto a lo que de verdad ocurre. pero salvo que haya un alma, eso tiene que ser una representación. Eso lo explica en términos computacionales, o lo estudia, que son esas ecuaciones computacionales. Al final se crea un modelo de conectividad efectiva donde te dice si se ajusta más el modelo a la actividad eléctrica. Entonces, la predicción es la actividad presente y el error es que esa actividad presente no No se ajusta a la realidad. se diferencia de la que se produce cuando cambia esa realidad, entre comillas. Y el error de predicción tendría que ver con la diferencia entre la actividad presente y la actividad futura. La actividad que sucede cuando alguien desarrolla una tarea. Por ejemplo, la predicción sería la actividad en el preestímulo, pero como aparece el estímulo, hay un cambio. Entonces hay un error de predicción porque no se mantiene el presente. Sí. Entonces el error de predicción, si eso es así, equivaldría exactamente a la modulación o al déficit de modulación. Porque los pacientes, al modular menos la actividad, Claro, de alguna manera están claro. ajustando menos su cerebro porque predicen, entre comillas, es que esto es como muy psicoanalítico, llamar una cosa con un Sí, nombre sí, que pero corresponde. bueno, desde un punto de vista estadístico todo es bayesiano. Al final es un enfoque más bayesiano. Ya, La estadística bayesiana lo que se va es intentando optimizar el modelo de predicción de lo que va a ocurrir en las siguientes ocasiones en las que va a suceder un evento. pero la predicción no la hace un hombrecito que tengamos en la cabeza. No, Entonces, claro. la predicción entonces, No, siendo que equivale exactamente a la actividad neural presente en cada instante. ujú, Es decir, en un instante tú predices que todo va a seguir igual. La vale, predicción entonces equivale a lo que está representando tu cerebro en ese momento. claro. Y Y hay que tener siempre, siempre que tener en cuenta que lo que hace es comparar dos estados distintos. Por eso la modulación tiene sentido aquí, porque estamos comparando un estado de reposo donde las cosas sucedían de forma rutinaria y hemos aprendido a predecirlo de forma correcta, de forma con mucha eficiencia. Y lo comparamos con cuando aparece la tarea, donde ya aparece un estímulo que es pues, que no podemos predecir con tanta fiabilidad. Entonces, esa capacidad de modulación es la que nos da el error de predicción y cómo somos capaces, o cómo el modelo, al final el modelo computacional, que se supone que lo que está ocurriendo en nuestro cerebro, es capaz de reducir ese error de predicción de una condición respecto a la otra. claro, entonces la predicción del error de, o sea, la disminución del error de predicción sería exactamente la modulación. Sí, sí, algo así, sí. Pues entonces no sé, es que esto es como si hay un nombre en español, ¿para qué ponerle un nombre en latín? Pero vamos. Pero bueno, si fuera así,
Pues tendría bastante sentido. Vale, venga, continuamos. Vale. Bueno, pues esta parte yo creo que ya ha quedado discutida, ¿no? Si quieres seguimos. Y después la tercera parte dentro de la discusión es las implicaciones metodológicas, que la verdad que son un poco generales, porque al final viene a decir, a explicar la importancia de realizar estudios en reposo y durante la tarea asociados, y pone los ejemplos de cosas que habría que tener en cuenta de cara a los futuros estudios. La primera de ellas es que cuando se analiza el preestímulo, como el preestímulo se presenta muchas veces, el preestímulo se corrige para eliminar la variabilidad t-retest, ¿no? Y se corrige al cero. Entonces, esta corrección podría eliminar las diferencias en la forma de modular respecto a cómo esté tu preestímulo, si está aumentado o está disminuido. Si los pones todos a cero, pierdes esa variabilidad. Y entonces habría que tener en cuenta eso de cara a estudios futuros. Y después la segunda implicación metodológica es que esta relación basal-tarea, que parece ser no aditiva, que es el modelo lineal S, habría que intentar definirlo un poco mejor, sobre todo en las áreas estas que hemos señalado aquí, que son como las áreas de los puntos de corte, ¿no? Esas son como las dos implicaciones que dice. Bueno, y la discusión se acaba aquí y la conclusión viene a ser que, bueno, esto es una revisión de trabajos de neuroimagen que estudian conjuntamente actividad en reposo y durante una tarea en esquizofrenia y que demuestra, sí, por los estudios, parece que existe una modulación reposo-tarea reducida en los pacientes. Que esta reducción se asocia a una actividad en reposo, ya sea basal o preestímulo anormal, que es lo que ellos llaman dinámica temporoespacial anormal, que esta alteración podría estar relacionada con el desequilibrio D1-D2 en el prefrontal. ¿Y por qué? Pues es que es lo que os digo, a mí me parece que el término del D1-D2 aparece en un párrafo y después vuelve a aparecer en la conclusión. No sé, me parece un poco cogido con pinzas, pero bueno. Y después, esa disminución podría explicar las alteraciones en la diferenciación de lo interno y externo, esto es la psicopatología propia de la esquizofrenia, mediante la codificación predictiva alterada, que es el concepto que acabamos de hablar. Y acaba diciendo que habría una psicopatología temporoespacial, que sería como el término que tendríamos que utilizar para hablar de esta alteración en el reposo, alteración dinámica temporoespacial, ¿no? Entonces, concluir con una psicopatología temporoespacial. Es un término nuevo que se inventa, bueno, que ya hay algunos artículos que lo utilizan, pero que para englobar estas alteraciones en toda la corriente de este término. Y esto es todo. Vale. Con lo que has leído, ¿qué piensas tú que podríamos mejorar en la línea de trabajo que hacemos? Hombre, los trabajos que miden solo la tarea o solo el basal son limitados, ya lo dice ahí, ¿no? Entonces, la mayoría de vuestros trabajos miden el preestímulo y la tarea. Estaría bueno comparar primero el resting y la tarea, comparar cuál de los dos predice más, porque es verdad que aquí muestra todos los estudios, pero no compara una medida respecto a la otra, ¿no? Entonces, una de las cosas que estaría interesante sería corroborar eso que dicen que el preestímulo predice mejor la tarea que el resting, que eso va a salir que sí. Pues comparar el resting respecto a tarea del preestímulo respecto a tarea y bueno, eso las medidas asociadas. Esa sería como la cosa que... Pero que ya lo hacéis vosotros, ¿no? Ya, sí, no. Que yo estaba pensando justo lo mismo. Eso, a ver qué os parece. Tenemos en la tesis de María el estudio de la actividad en reposo completa respecto a la modulación. Podríamos comparar también la actividad en reposo, si es verdad que tenemos con esto medidas diferentes, porque no tenemos medidas de grafos, con el preestímulo.
no tanto con la tarea, con el preestímulo, con el objetivo de determinar si son equivalentes las cosas que se estudian en ambos. Es decir, de saber cómo de válido es el preestímulo como condición basal. ¿Qué te parece a ti eso, Álvaro o Antonio? Sí, me parece interesante, pero me voy a lo que al pero que ponías tú al principio, que quizás necesitaríamos ahí sí, necesitaríamos la misma medida para poder comparar adecuadamente. Claro, claro, sería la misma medida, o bien en términos de entropía, o bien en términos de Términos de potencia. En potencia lo podría hacer yo sin ningún problema. potencia espectral o Sí, tiempo-frecuencia. yo podría utilizar la misma potencia que calculo para el resting, utilizar el mismo Claro, script para calcularla claro. en las ventanas de tarea. Entropía no es ni más ni menos que un resumen de la potencia de las bandas, Ujú, del retrato de lo que pasa en ese fermento. ujú, Yo creo que eso estaría muy bien porque nos permitiría saber hasta qué punto el preestímulo es un reposo real. ujú. ¿Eh? Sí, Además, esto, y luego en términos de predicción, lo que pasa es que aquí nos metemos en el terreno de la semántica en relación con la tesis de Rosa. Hay algo que es predicción. ¿Esto es mi voz o no lo es? ujú, En términos de predicción, cuando estamos hablando, hay una predicción automática que está vinculada por la descarga consecuente. La actividad en reposo es capaz de predecir. Esto va muy en la línea de los trabajos que ha mencionado Vicente al principio de Northrop. ¿Está en relación con la organización de la actividad basal? Es posible. Ellos lo hacen sobre todo con resonancia funcional, pero una idea que podría complementar el trabajo de Rosa es la capacidad de la actividad basal para predecir si los pacientes modulan más o modulan menos, es decir, si tienen más o menos descarga consecuente en función de, como digo, de la actividad basal, ¿no? La idea es la actividad cerebral basal permite o no permite esa modulación. ujú. Venga, más cosas, más ideas. Vamos, en general, en términos de la interpretación de los fenómenos anormales del yo, pues todo esto pues, podría tener mucha importancia, ¿eh? Y lo estamos recogiendo y bueno, pues quizás la predicción en ese sentido pues podría relacionarse en general con saber si algo procede de uno mismo, si es propio o es ajeno. Sí, además Sí. ellos también nombran algo de las conclusiones de que el déficit y la capacidad de modulación podría explicar las alteraciones en la diferenciación entre Claro. interno y externo. Claro, claro. Sí, entonces nosotros sin duda pues tenemos, pues eso, ya hay un montón de pacientes con ERG, aunque no tengan el nuevo experimento, pero pacientes con ERG, con IPASE hay muchos. Sí. Entonces, bueno, este podría ser otra parte del trabajo de tu tesis, que además no es demasiado difícil de hacer en principio, pues desde luego en muchos de ellos tenemos el asunto este de la entropía y en principio lo tendremos en todos. Si el martes que viene la reunión es fructífera, pues parece que sí, pues deberíamos tenerlos en todos de una manera o de otra. Los mismos datos, quiero decir. ¿Vale? Vale. Y lo que acabamos de hablar, Álvaro, de la comparación entre el resting y el preestímulo, también es algo que se puede sacar en la reunión del martes, porque a fin de cuentas, si ellos hacen los scripts para calcular la entropía y demás Sí, en un grupo de pacientes, se lo puede aplicar a muchos más. Vamos. sí, es lo que decía. Yo puedo hacer de potencia, pero de entropía necesitaría, claro, los scripts para poder comparar una cosa con la otra. Sí, pero vamos, que eso es algo que se puede perfectamente plantear como que si nos ayudan, nosotros pasamos Ujú. a todos estos pacientes y luego ellos participan también en la publicación y demás. Sí. ¿Vale?
Venga, Vale. más cosas, comentarios. Sí. Muy bien. Pues creo que no hay más comentarios, ¿no? Pues venga, hasta la próxima. Venga, Bueno, venga, que os vaya bien. Adiós. adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego.